Buenos días. Es un honor para mí presentarme acá. Quería agradecer la invitación que me brindaron Terra y Salvo, de poder encontrarme con viejos amigos que hacía años que no veía y de estar en esta casa que es muy cara para todos los que hicimos la carrera de ingeniero agrónomo en este país. En este momento oficio como punto focal de Uruguay ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y simplemente iba a hacerle una presentación de cómo está encarando el país este tema, que es el de los reportes voluntarios, pero con datos que muchas veces son por defecto, o sea que no hay ninguna justificación para no hacer esos reportes, como explicaba Walter. 1972, ¿a qué les hace pensar? A mí, el año que nací. Hay algunos también que nacieron ese año. ¿Alguna ciudad que se les ocurra? Múnich. Los atentados de Múnich, los Juegos Olímpicos. Bueno, Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? Bueno, porque ahí es la cumbre de la Tierra. De ahí en más surge el convencimiento mundial de que el modelo de desarrollo tenía unas externalidades que había que empezar a controlar. En el 87, el reporte Brundtland fija el modelo de desarrollo y la solidaridad intergeneracional como uno de los grandes principios de este modelo. En el 92, y no voy a decir Barcelona, pero en Río, en la gran cumbre de la Tierra, donde se crean las tres grandes hermanas, que se llaman en la jerga las tres grandes convenciones o acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, que tienen, en ese momento tenían, yo lo aprendí en el 93 esto, teniendo una charla en Facultad de Agronomía cuando cursaba fitotecnia, de una de las mejores charlas que tuve en toda la facultad, perdón Gaucho, que fue la del Nacho Porcecanqui, y que estaba completamente indignado de que ninguno de todo el anfiteatro supiera qué había pasado un año antes en Río. Ahora capaz que tampoco se sabe, pero esas tres cumbres se escuchan sistemáticamente. La de cambio climático, la de biodiversidad. En ese momento la biodiversidad era como la princesa. El rol que hoy juega la de cambio climático lo jugaba la de biodiversidad. Y la de lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y combate a la sequía, sobre todo en los países de África, etcétera, que siempre fue la Cenicienta y sigue siéndolo. Entonces, el proceso de llegar en el año 92 a esas tres convenciones implicó, evidentemente, que en el año había ya un claro convencimiento de que esos tres temas eran tres temas centrales en el modelo de gestión del planeta. En el año 94 recién se adopta esta convención, que se establece el comité de negociación para la convención en el año 92, porque no se llegó al acuerdo para poder adoptarla en el 94, y en el año 96 entra en vigor. Y la desertificación, en ese momento, y hasta el día de hoy, la definen para las tierras zonas áridas, semiáridas, húmedas, secas. ¿Y por qué Uruguay acuerda entrar a esta convención? Esencialmente por el concepto de degradación de tierras, que es, bueno, la pérdida de productividad biológica o económica de las tierras agrícolas. En la convención, como Walter explicó, son organismos extremadamente complejos que han desarrollado, después de más de 20 años de convenciones y mecanismos científicos, una burocracia internacional muy fuerte a la que muchas veces reportamos o tenemos que estar claramente alineados. La Convención de Desertificación, de lucha contra la desertificación, tiene la Conferencia de las Partes, que es el órgano principal de toma de decisiones, una secretaría que es la que lleva el trabajo sistemático, un comité de ciencia y tecnología, un comité de revisión de la implementación de la Convención, un mecanismo mundial que es el órgano financiero, mecanismo de coordinación regional y un comité ejecutivo regional del que en este momento
Uruguay forma parte. Y Uruguay aprueba la convención en el año 98. Eso quiere decir que el texto de la convención pasa a ser un texto nacional y pasa a ser un resorte nacional producto de la aprobación del texto y de la entrada a la convención. Y en el 2005 elaboró un plan de acción nacional donde el fallecido Caicial tuvo un rol muy importante y que es la base de la acción de esta convención en Uruguay, que ha presentado informes de implementación de la misma hasta el 2018, que es el séptimo periodo de informes, que es el que trataré de presentarles. El Plan de Acción Nacional tenía una idea fuerza, que era la planificación por cuencas. Esta idea fuerza es retomada después en la modificación de la Constitución de la República con el artículo 47 y la ley que regula ese artículo vinculada a las aguas, la ley 18.610, la Política Nacional de Agua, tiene claramente estipulada la planificación por cuencas. Hay un plan piloto en el cual se reportó a nivel de la cuenca de Santa Lucía, se trabaja en las sinergias con las convenciones a través de un proyecto con financiación GEF vinculado con la sociedad civil, donde se trabaja con las 3 convenciones, y se ha hecho el informe para el año 2018. ¿Qué es lo que surgió de nuevo desde... Dos cosas grandes surgieron nuevas desde el 92 hasta ahora en el marco de esta convención. Una de ellas es, 20 años después, en Río +20, aparece la frase esta de esforzarse por un mundo de degradación neutral de la tierra. El tema de neutralidad de la degradación de las tierras como un eje central en el manejo de las tierras. Ya no la degradación, la erosión o la pérdida de la misma, sino la neutralidad, que es un estado en que la cantidad y calidad de los recursos del suelo necesarios para soportar las funciones y servicios ecosistémicos y mejorar la seguridad alimentaria se mantiene estable o aumenta dentro de escalas temporales y espaciales específicas y dentro de los sistemas. Implica una dinámica para generar la neutralidad e implica un concepto que no se había definido cómo medir en el 2012. Lo segundo es que en el 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel de Naciones Unidas. El objetivo 15, el que hace referencia a los temas ambientales, tiene como una de las enunciados en castellano luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras, y habla específicamente de lograr un mundo con una degradación neutra de la tierra. Entonces, la convención esta de lucha contra la desertificación intenta ser garante de esto y trata de medirlo. Entonces, para eso, esto es una cuestión de, digamos, de actividades realizadas por nosotros. Para eso tiene que presentar un informe de este tipo donde los datos están todos precalibrados y donde uno debería de buscar las fuentes nacionales como gran meta. Los objetivos estratégicos de la Convención son 5, como ustedes pueden ver. Algunos manejados fundamentalmente enfocados en la tierra y otros en la condición de vida, en la sequía, en beneficios de la interacción entre las diferentes convenciones, y nosotros nos vamos a enfocar en estos. El estado de la tierra y contribuir a la neutralidad en la degradación de la tierra se logró o se plantea por la Convención medirlo en 3 tendencias. Las tendencias en la cubierta terrestre, en la productividad o el funcionamiento de la tierra, y las tendencias en la reserva de carbono en la superficie y en el suelo. El indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.3.1 en ese caso sería la proporción de tierra degradada en relación con la superficie total de tierra. Entonces, la Convención propone y nos pone en las manos un software aplicado sobre las herramientas de una herramienta de sistema de información geográfico abierto como el QGIS para correr
en función de las diferentes capas que uno pueda tener de información sobre estos tres indicadores. Entonces, plantea un periodo del 2000 al 2015 en los cuales uno tiene que reportar esos tres indicadores que habíamos visto antes. Tendencias en la cubierta terrestre, en la productividad y en la reserva. ¿Cómo define las tendencias en la cubierta terrestre? Define a través de el mecanismo del SSS, o sea, un mecanismo de la FAO basado en imágenes satelitales, que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con la FAO tiene varias capas que incluyen el año 2000 e incluyen el año 2015 para 17 clases. De estas 17 clases, la Convención propone ir a las 6 que planteaba Walter. En el proceso de discusión entre los diferentes puntos focales de Uruguay, se resuelve ir a exactamente las mismas clases que plantea la Convención de Cambio Climático que ya había reportado. Pero como dijimos que la Convención lo que busca son las tendencias, lo central del 2000 a 2015 pasa a ser los cambios de uso del suelo y la categorización de esos cambios en positivos, o sea, gana, pierde o no hay cambio. Y para eso establece un cuadro de doble entrada, donde hay una columna y una fila que es cuerpos de agua, que es una séptima categoría que en realidad queda como neutra, donde establece la cobertura en el año inicial y la cobertura en el año final, y uno elabora este cuadro, que se elaboró en discusión con expertos, de si es positivo o si es negativo el cambio. Teniendo en cuenta que la categoría de forestal incluye bosque nativo y plantaciones forestales, y lo que se explicó de artificial y lo que son las zonas urbanas. Entonces, lo que nos daba son el país en 7 clases nos da estas imágenes que puestas adentro del software te dan estas dos grandes imágenes. La de degradación en rojo, verde y estable, y la de cambios de uso, donde en realidad todas las manchas que hay son pérdidas de pastizales, lo cual es consistente con los datos que veníamos manejando. La lógica de este indicador de degradación lo que busca es que si un indicador da negativo, esa zona en el territorio o ese polígono en el shape se considera degradado. Es una metodología de one out, all out, es decir, uno da negativo, todos dan negativos. En productividad manejamos los datos por defecto proporcionados por la Convención, que está basados en el NDVI. Tiene un tema de trayectoria de la productividad, un tema de estado y un tema de performance, donde se compara la zona con regiones productivas similares y da una dinámica de productividad de este tipo, donde se le dan 5 clases y se genera este mapa de degradación, donde el periodo es un poco relativo, se empalman dos series, pero bueno, al final es también 2000-2015 y da de nuevo lo mismo, degradación, estable o ganancia. En carbono, ahí volvimos a utilizar mapas nacionales. En la presentación que viene van a explicar el mapa que usamos, así que no lo vamos a explicar nosotros. Y lo que se hizo fue cruzar por el mismo cuadro que se había generado antes. Es decir, como lo que se busca es la variación en el stock, el cambio de uso implica esa variación. Y se busca la misma lógica de ganancia, pérdida o empate. Y da un mapa de este tipo. Cuando se integran los 3 indicadores a un mapa
a nivel de país, da esta escala con lo mismo y estos números, donde habría un área estable del 65%, un área degradada del 25% y un área de ganancia del 8%. En esa lógica donde un indicador da negativo, un indicador se saca, un indicador es negativo. Un indicador es neutro o un indicador es positivo, siempre va a terminar siendo negativo ese lugar. Este mapa, que es muy útil, tiene todas estas debilidades que les explicamos en la conformación. Es práctico, es rápido, pero lo que tenemos que hacer ahora es chequear, en un proceso que vamos a empezar ahora durante un año, es chequear la consistencia a nivel de campo y con informantes calificados de estos datos, que es lo que está dando. Tiene otra debilidad, que es que se toma el monte nativo y la plantación forestal como una sola categoría. Lo que refiere a degradación del suelo tienen diferentes comportamientos. Este proceso se hizo con un montón de autoridades, incluida el director de Ambiente, Cancillería, la vicepresidenta de línea, si no me equivoco en este momento, antes directora de Recursos Naturales, y en marco de algunos talleres de discusión donde con Terra llegamos a la conclusión de que era bueno que empezáramos a vincularnos más fuertemente, se trabajó en la metodología esta del TrendCert para poder informar esto que se presenta, que es una herramienta que elabora la UICN, la termina de elaborar en el 2018, en abril de 2018, cuando la presenta acá. Es decir, es una herramienta que en sí misma es una herramienta extremadamente nueva y nosotros le hemos encontrado algunos errores simplemente al correrla. Entonces, es un proceso que en su momento, cuando se lanzó, el director del Mecanismo Mundial lo definía como una ruta en la que se está construyendo, en la que vamos con un vehículo que también se está construyendo. Entonces tiene un nivel de incertidumbre que debemos de tratar de disminuir a través de la inclusión de datos nacionales, que es la mejor herramienta para poder disminuir esos riesgos. Y también en comparación con otros países, porque, bueno, tuvimos que hacer todas estas cosas que son horribles, de ponerse corbata e ir a las convenciones internacionales, pero nos dio como ventaja conocer experiencias en otros lugares y trabajar con compañeros de la Intendencia de Canelones en conocer zonas donde hay trabajos manejados fuertemente en zonas áridas de recuperación de tierras. Esto es un convenio con Argentina, que estuvimos en el suroeste de Buenos Aires y acabamos de llegar de Mendoza, zonas áridas donde hay grandes proyectos de recuperación. Y ahí fui como dice Dolina, que fue a la discoteca, yo fui a la fototeca y empecé a recuperar algunas fotos de cuando trabajábamos en estos temas a nivel de CIEDUR y encontrábamos lugares como donde la pérdida de suelos eran extremadamente grandes. Y esto es lo que nosotros queremos que la Convención logre a mediano plazo solucionar. Y acá la traje a Florencia porque vi que Florencia iba a hablar después. Estas pérdidas de suelo las veíamos hace 13 años en las zonas intensivas, claramente, y hemos recorrido esos lugares y queríamos saber y que esta convención pueda permitir entender cuáles prácticas de manejo de suelo que se están haciendo son buenas o no para la recuperación de suelo e impedir llegar a degradaciones de suelo producto de riegos un poco mal manejados que han salinizado o blanquializado algunos suelos en las zonas intensivas de uso. ¿Todo para qué? Para solucionar los problemas de manejo del suelo en los lugares productivos que son la base del manejo central que tenemos en nuestro país. Esta foto acá hace 13 kilos atrás, soy yo. Entonces, esto es lo que queremos resolver.
todo el proceso de la convención tiene que terminar en lograr resolver estos problemas que seguimos teniendo. A nivel agrícola hay algunas políticas claras que el gaucho lidera. En otros sectores tenemos que trabajar un poco más en estos temas. Muchas gracias.